¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Flores. Este día estoy aquí con ustedes para realizar una esperamos, emotiva entrevista para recordar estos 30 años de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Esta tarde me acompaña el maestro Carlos Espíndola, egresado de la Universidad Vasconcelos, de la licenciatura en Economía, y quien también en un momento de la historia de la universidad nos hizo el honor de ser rector de esta institución. Maestro, buenas tardes. Gracias, Jacqueline. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Bueno, pues vamos a platicar con estas nuevas generaciones que se incorporan a la universidad después de estos 30 años de creación. Un poco, ¿cuál era el panorama del sistema educativo o de la educación, sobre todo de la educación superior en Oaxaca y en México? ¿En qué contexto llega la universidad a situarse a este estado? Muy bien. En 1992 hubo una reforma educativa. Sí. En esa época estaba de presidente el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Y en esa reforma educativa de 1992, entre otras cosas, se ampliaba la posibilidad de que las instituciones privadas tuvieran a su cargo más escuelas. En 1992 también se regularizan las relaciones entre el Estado y la Iglesia, que no había desde la época de Benito Juárez. Entonces esto significó que tanto las escuelas de carácter religioso, por ejemplo aquí en Oaxaca el Carlos Gracida, por poner un ejemplo, o la Unión y Progreso, pudieran ampliarse de manera más sencilla y sin tanto trámite. Y en el caso de las universidades laicas, como iba a ser la José Vasconcelos, pudieran existir. Así que hasta 1992 el panorama de la universidad era la universidad pública. En el caso de Oaxaca, la Autónoma Benito Juárez, por ejemplo, y el Tecnológico. Y de universidades privadas, la que existía, pero no exenta de problemas, era la Universidad Regional del Sureste. No exenta de problemas, no por la URSS, sino por el contexto en el cual nació en 1977, que fue una escisión de hecho de la UAFJO, de aquellos maestros y aquellos alumnos que no estaban de acuerdo en cómo se estaban llevando las cosas en la UAFJO. Así que hubo un status quo que se mantuvo del 77 al 92 en el caso de Oaxaca, donde si querés universidad es la pública, y la privada por excepción, pero cuya validación de estudios fue complicada, porque el nacimiento de la URSS implicaba que al inicio, sobre todo de esta institución, no en todos lados te reconocieran los estudios, en fin, una cuestión desagradable por lo político que estaba. Y además había un límite de oferta educativa, ¿no? O sea, también eran pocas las licenciaturas que en el ámbito privado se ofertaban en ese momento. Sí, porque la URSS, al ser un espejo de la UAFJO, pues es prácticamente la otra versión de lo que ya existía. Es decir, medicina, enfermería, derecho, contabilidad, ¿no? Y después arquitectura. Así que en 1993, en el contexto del cambio de la ley de educación y la globalización rampante en ese momento, habría la necesidad de que un estado como Oaxaca empezara a asomar la cabeza al mundo entero prácticamente. Llegó por esos años la supercarretera famosa, la supercarretera a Tehuacán, México, que también ayudó muchísimo a que Oaxaca pues tuviera ahora sí a tiro a la Ciudad de México en 6 horas. Y también la parte de la liberalización de la economía, a que llegaran franquicias y por ejemplo Plaza del Valle es de octubre del 93 y la Univas es de septiembre del 93, o sea cada vez que va Plaza del Valle más o menos hay un mes de diferencia con ellos, y así muchos otros negocios famosos todavía de los que quedan de esa época. Así que había la necesidad primero de adaptarse a los nuevos tiempos, nuevas carreras, y segundo,
de que los jóvenes oaxaqueños que quisieran esas nuevas ofertas no tuvieran forzosamente la necesidad de ir a otro estado con sobre todo los gastos que ello implica. Sí. Es decir, unas colegiaturas, pues sabemos hasta la fecha, en una universidad, no sé, en la UDLA, por ejemplo, o en la Ibero de Puebla, vamos a poner, que son impagables. Pues, sí, claro. Y sumado a eso, pues los gastos que implica que el hijo tenga que vivir en un lugar lejos, ¿no? Ahí sí dijera este político de Nuevo León, no vamos a decir nombres, pero dice que con un sueldito de 50,000 pesos, ¿no? Pues, claro. Y apenas y armas, dice, ¿no? Entonces, claro. Y en el 93. Pues es un dinero extra, claro. Si son 2 hijos, 3 hijos, pues tenerlos en una universidad privada, carísima, pues es imposible prácticamente. Y entonces un grupo de oaxaqueños, de personalidades, encabezados por el licenciado Osvaldo García Criollo, tomaron a bien este reto de decir, ¿y por qué no en Oaxaca somos audaces y fundamos una escuela que cubra esta necesidad social? Claro. Entonces, en el primer momento de la génesis de la universidad, que fue en mayo del 93, se firma el acta constitutiva como tal, con un nombre que ahorita está retomando, que es el Centro de Investigación, Centro de Investigación y Docencia, si no me equivoco, en Educación, algo así, el nombre de la inicial de la universidad, ¿no? Ajá, claro. Con nuevas carreras y con alumnos que estaban en toda la disposición de abordar estos nuevos retos, pero quedándose en Oaxaca. Para poder lograrlo, entonces, pues para obtener un registro de validación de educación, de estudios, se necesita las instalaciones, se necesita una planta planes de estudio, los maestros, la plantilla. Y desde luego alumnos que estén dispuestos a entrarle, y pues suena un poco raro, pero sueldos competitivos también para esa plantilla. Para la plantilla docente. Claro. Uh-huh. Entonces, en los primeros meses tanto previos al inicio de clases, que fue el 6 de septiembre del 93, con los subsecuentes meses, es que en Oaxaca había una universidad que era tan buena como las de fuera, que ofertaba carreras como las de fuera, que tenía maestros tan preparados como los de fuera, y que en lo laboral y en lo profesional en general tenía la misma perspectiva como estudiando fuera. Uh-huh. Así surgió, o esa era la oferta que se daba en ese momento, ¿no? O sea, dar como la oportunidad a los jóvenes de no necesariamente salir de la entidad, estudiar aquí en sus comunidades, en su estado, pero carreras que no ofertaban en ese momento ninguna universidad aquí en Oaxaca, ¿no? Sí, ni pública ni privada, muchas de ellas. Sí, pues te decían que todos los maestros tienen estudios especializados o son gente del medio que está muy involucrada, ¿no? Entonces, para un egresado de la preparatoria, escuchar esa parte era bastante atractivo. Sí, o sea, claro. Decir, vamos a tener maestros que ya están estado fuera, ¿no? Y ahora vienen a Oaxaca a compartir ese conocimiento, y estamos a la par en ese sentido. Entonces, cuando se inaugura la universidad, cuando se funda como tal, simbólicamente el 31 de agosto del 93, el hijo de José Vasconcelos, por eso acuñó la frase de ya no se preocupen jóvenes, ¿no? Sí. Porque sí es cierto, o sea, en 1993, vamos a suponer, antes de la UNIVAS, entonces decías, voy a estudiar comunicación, ¿dónde? Voy a estudiar relaciones internacionales, ¿dónde? ¿No? Economía, ciencias políticas, mercadotecnia, no había, aquí en Oaxaca. Forzosamente tenías que decir, pues hay que hacer un plan a Puebla, a México, Guadalajara, y buscar otras opciones, ¿no? O simplemente, como me ocurrió, estudiar una oferta que ya existiera, sí, claro, y que más o menos se pareciera a lo que adaptarte, sí, ¿no? A lo que había. Estudiar esta carrera que más o menos se parece a la que realmente quiero, y bueno, pues también llevan esas materias. Entonces, un servidor estudió por eso Derecho un tiempo en la URCE, casi un semestre,
y llevaban economía, curiosamente, llevaban economía. Y yo me acuerdo que cuando empecé Derecho, llevo la materia de economía, me compré los 2 textos que había recomendado el profesor, y entonces dije, no, me que va por acá, ¿no? O sea, de todas, esta es la que me está llamando más. Esta es la materia que me atrae más. Me atrae más, economía. Claro. Pues después, en el caso de Derecho, mucho de lo que se lleva aquí en Oaxaca tiene que ver todavía, inclusive, con el civil, el penal, pero también tiene que ver con tu visita al anfiteatro, ¿no? Entonces ya esa parte ya dije, no, esto no es lo mío. Dije, no creo que me dedique a esto, la verdad no tiene ni sentido que yo esté aquí. Y dos, el litigio. Entonces, desde luego, un abogado, por eso se llama, tiene ese nombre, porque es advocatus, es al que llamas, eso es abogado, ¿no? Entonces ya ve que alguien tiene un problema y es al que llama al abogado, se llama mi abogado, por eso es advocatus, ¿no? Al que llamo. Entonces, pues sí, al que llamas, pues llega a ver cuál es el problema y pleito. Entonces, siempre hay un pleito de por medio. Entonces dije, bueno, por mi carácter, mi forma de ser, dije, bueno, pues es que sí, o sea, sí me gusta Derecho, pero me gusta pues así como la parte teórica, o el romano me encantaba, por ejemplo, ¿no? Derecho romano, pero así como que yo me vaya a pelear a un juzgado, ¿no? Y que me esté gritando el otro abogado, ¿no? Y a ver, no se veía ejerciendo. Saque las pruebas, ¿no? No es demasiado, ¿no? Tal vez buscaría conciliar, ¿no? Y no, mire, ¿por qué no mejor hacemos las paces de esta forma? En fin, entonces busco otra alternativa y mi hermano ve un periódico y me dice, oye, ¿por qué no intentas aquí? Es nueva y hay nuevas carreras. Y otras carreras. Y ahí está economía, dice, ¿no? Y economía es lo que estudió el presidente, ¿no? Entonces, creo que es política, historia. Decía, en ese momento, quienes ocupaban estos cargos políticos tenían una formación de economistas, sí, principalmente, ¿no? Claro. Lo que en un momento un poco más reciente se ha dado en el derecho, ¿no? Sí. Que la mayor parte de las personas que ocupan estos puestos han tenido esta formación de abogados. En ese momento eran los economistas. Entonces era la carrera del futurísimo, tenías que hablar del futuro. Y en el futurísimo, entonces me has convencido, ¿no? En 2 minutos. Y ya vine aquí a la Universidad José Vasconcelos. Amablemente me indicaron de qué se trataba, contratado, ¿no? y heme aquí. Entonces, de repente, para 1993, un servidor entró en el 94, porque pues había estado en el 93 en la URSSE. ¿Qué ocurrió? Y en mi caso específico, solamente ocurrió en esa generación, ya no se volvió a repetir, que platicando así, pues imagínense una universidad donde hay solamente 50 alumnos por toda la escuela, ¿no? Sí, claro. Entonces hubo una reunión general y ahí salió el tema. Y dice, ¿y por qué no nos unificamos, no? ¿Para qué vamos a estar ahí 5 y 5 por acá? Sí, eran grupos pequeños, sí, pues también en ese momento. Empezando. Entonces dijeron, bueno, pues no es mala idea unificar. Entonces nos dijo el licenciado Osvaldo, pues les voy a traer una propuesta, se reunieron los directivos, aquí está su propuesta a los pocos días, y dijeron, miren, vamos a hacer esto, los que materias comunes, todos a primera, o sea, el segundo semestre para entonces, y recuperar inmediatamente materias extra, o sea, salir más tarde. Sí, claro, dedicarse, ser alumno de tiempo completo durante unos meses. Todo el día, ¿no? O sea, porque teníamos que venir mañana y tarde para cubrir las otras clases. Dije, no, pues está genial. Y un verano, de hecho. Y entonces, para tercer semestre ya estábamos todos en el mismo semestre, canal, en el mismo nivel. Y ya había entrado la tercera generación, que esa se acabó en su tiempo. Uh-huh. Entonces pues eso fue como un golpe de suerte, ¿no? Así de repente, ya no se preocupen, muchachos, ¿no? Pero yo todavía en un semestre estuve y ahora voy como cojeando. Como retrasando. En el de medio, ¿no? Pero cuando... créanme que cuando surgió esa idea fue genial, pues, ¿no? Porque además todavía daban los tiempos, aquí es 20 segundos de explicación, que en 2023 es otra situación, pero vamos, todavía en esas épocas, para el ingreso de una generación, no es que tu papel del día 1, del año 1,
ya está para titulación, pues, o sea, sino que se ingresan cuando están todos los expedientes, porque siempre hay alumnos que es que no tengo el certificado de bachillerato, es que no tengo el acta de nacimiento. Se da un tiempo de gracia para que se integre todo el expediente, y cuando se envíen a la Ciudad de México ya estén todos los expedientes, ¿no? Por eso más o menos una titulación tarda 6 meses a un año, ¿no? Y eso ahora ya es un poco más rápido porque hay muchas cosas que ya se pueden hacer digitalmente, pero en ese momento era un poco más papeles, complejo, ¿no? Todo era presencial, avión, ¿no? Era... Sí. Y entonces eso nos ayudó. Y entonces como yo me había encontrado compañeros que conocía de la prepa en el primer receso que tuvimos, pues fue mayor genialidad que estuviéramos estudiando una carrera que era el dominio de lo que se hablaba en los periódicos y en el ambiente en general, porque lo que tienen que tener fe, y no solo fe, sino en la hemeroteca, ahí está la prueba, es que todo era economía, pues, o sea, la gente no paraba de hablar de la inflación y el crecimiento y el dólar y el comercio exterior, o sea, había una fiebre de eran los temas de esos años, ¿no? Todo era finanzas, economía, ¿no? Todo el día hablando del mismo tema, ¿no? Entonces, hasta la vestimenta de la época, de los 90, fue glamorosa, pues, porque tanto las chicas como los chicos, así, pues, aunque por la inercia, su vestimenta y la moda también un poco de la época era de lujo, pues, ¿no? O sea, todo era todo era opulencia en ese glamoroso, momento, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, aquí en la UNIAS, pues, era relativamente normal en los 90 de que las chicas vinieran de saquito, ¿no? Y de blusa, y los hombres de saco también y todo, porque prácticamente tu misión ahora social era administrar esas riquezas interminables que existían y se avecinaban, pues, ¿no? Porque de hecho, el logo de la Univas hasta la fecha es un globo terráqueo, producto de la época de la globalización. De la globalización, ¿no? Claro. Y un lema en latín de Cicerón que dice ad omnia parati, que es preparados para todo, que es parte de unas cartas de Cicerón. Y si no me equivoco, ese lema se le ocurrió al maestro José Ramón Ramírez Peña, si no me equivoco. Él fue el que primer rector, fue el primer el rector de la universidad. No, el maestro Gilberto Sánchez fue el primer rector. Okay. Luego fue el maestro Bernard Seuber, que era de Alemania. Luego el maestro Galván, era maestro de mercadotecnia, de la UDLA. El maestro Galván. Y después, si no me equivoco, salvo que hay alguien por ahí, está el maestro José Ramón, que duró muchísimo. Creo que hasta la fecha habrá sido el que duró más años en la rectoría, ¿no? El que me tocó a mí como rector también de la universidad. José Ramón fue más o menos como del 99 hasta el 2006, más o menos por ahí que yo salí, Entonces, duró muchísimos años. El maestro José Ramón, un saludo al maestro José Ramón. Un saludo. Ramírez Peña. Parte importante también de la institución. Sí, porque él ¿no? fue, yo creo que para muchos de nosotros, quien nos recibía, tanto en lo administrativo como en los pasillos. Como en los pasillos. Entonces, José Ramón fue para muchos, yo creo, el cambio de ambiente de la preparatoria, con prefectos y reglas así, todos tan acá, estrictas, todos a la derecha, todos a la izquierda, la prepa. A un maestro pues que andaba ahí con sus libros y su cafecito y todo. Entonces José Ramón era una iniciación al mundo de los colegas y de lo que es la universidad, ¿no? Sí, claro. Entonces del maestro José Ramón siguió la rectora Richie, luego un servidor, luego el maestro Hugo López y ahora la rectora Kelvic, ¿no? Pero bien, volvamos nuevamente un poquito a la universidad. Ahorita nos vamos a 93, a los rectores. 94. La universidad desde sus inicios ocupa este edificio. Claro que sí, ¿no? Estuvo acá. Estuvo acá como edificio principal, digamos, ¿no? Ha tenido algunas otras extensiones por necesidades ya de matrícula, ¿no? De alumnos, pero... aquí al lado, aquí en Crespo, ¿no? Al lado de las escaleras del ahora Boulevard, ahora escaleras de Rubén Vasconcelos, ¿no? Sí, claro. Beltrán, el cronista de la ciudad, había en la calle de Pino Suárez una extensión, en la calle de Libres había otra extensión. Sí. Entonces, en Abasolo también. En Abasolo, ¿no? Ahí también.
después llegó la secundaria, la preparatoria, sí. pero esta ha sido la casa principal, que pueden nuestros amigos revisar su historia, tanto en la página como de la universidad, como en el código QR que está ahí abajo en la entrada, ¿no? claro. Iniciativa de nuestro amigo Alejandro Rivera, que es egresado también de la UNIVAS, ¿no? Que está ahorita trabajando en el municipio, y él tuvo esta iniciativa de que los edificios públicos tuvieran su historia, pues sí, que pudiera ser consultada al momento de que vas pasando, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces este es un chalet francés de campo. Como anécdota, así como anécdota nada más, es que este tipo de edificaciones, donde también hay bastantes en Roma. Entonces hace muchos años, ¿no? Que fui a Roma, nos tocó hospedarnos con unas monjitas, y entonces iba un camión ahí, sube, lo que es Albano, León, ahí sube, donde surgió el latín, de hecho, ¿no? Entonces no paraba de subir, y ya donde se detuvo el camión, llegamos a una casa que dije, como que esta casa me recuerda algo, dije, ¿no? Y entonces igual la misma porque arquitecturas parecidas. Exactamente, porque esto era cerro. Ajá. A eso iba. En sus orígenes, la casa, el edificio como tal, estaba a las orillas. Sí, esto era cerro. A las orillas era como de vámonos de día de campo. Esta es una casa de campo, de hecho, ¿no? Como la que les acabo de platicar. Sí, claro. Y entonces cuando vi el tipo de piso, los balcones, las columnas, la vista panorámica, en este caso Roma, Oaxaca, ¿no? Etcétera, es el tipo de arquitectura que se pensó para este inmueble, ¿no? Es un chalet de descanso. Sí. Lo que pasa es que por la urbanización, en el caso de Oaxaca, pues ya prácticamente aquí tenemos los camiones de enfrente, sí, pues, ¿no? Sí. Pero hasta hace algunas décadas no había, aquí Crespo, fíjense, era como ahora como en su momento la colonia Rebora, porque ya también hay bastante movimiento, pero hace 30 años era muy tranquilo acá, en Crespo prácticamente en 1993-94, pues aquí no pasaba nada, pues, o sea, así que era silencio total, sí, eran vehículos pocos, y pues prácticamente la universidad viene como a habitar aquí la zona, y la única otra escuela que estaba unas cuadras adelante, el CIMO, el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca. Entonces ahí estudié un ratito, y así que me iba de la UNIVAS, me pasaba al CIMO, ya ni comía, pues si no me iba a estudiar violonchelo ahí al CIMO, y ya salía hasta la noche. Pero prácticamente toda esta zona era pues eran las orillas de la ciudad para 1994, no 1924, sino es que es eso también, ¿no? De pronto creemos que tiene añísimos, ¿no? Y no, son solo hace 30 años y las cosas eran diferentes. Muy diferente. De hecho, también es importante porque de pronto los chicos que se incorporan a la universidad sí visualizan, ¿no? Que el edificio conserva ciertas cosas de la arquitectura original, pero también luego hay de pronto así como de, es que quisiéramos que hubiera un aire acondicionado acá, ¿no? Y allá, pero también hacer hincapié en que la universidad, en la medida de las posibilidades y de darle las comodidades a los estudiantes, trata también de conservar el edificio pues lo más cercano al original posible, ¿no? Yo, en mi momento, cuando fui alumna en 2002, 2006, todavía algunos de los baños estaban en los baños originales, ¿no? Estaban las tinas originales en los baños de las habitaciones, que poco a poco se han ido haciendo algunas modificaciones para comodidad de los estudiantes, pero también se trata de conservar pues la arquitectura original, sí, ¿no? Además el concepto. Está protegida, además. En este caso por el INBA, porque de 1900 para atrás es antropología, y de 1900 en adelante el Instituto Nacional de Bellas Artes. Así que este edificio tiene ya más de 100 años, es de principios del siglo XX, y todo lo que es la estructura y sobre todo el estilo se conserva tal cual. Entonces puede tener modificaciones y aquí y allá internas por los servicios que comentas, pero ciertos elementos se le llama arquitectura característica. Entonces por ley tú no puedes tan fácil
decir, ahora vamos a tumbar sí, claro, tal edificio, porque si se considera de valor característico, es decir, que la historia de la arquitectura universal, no solamente de México, sino universal, dices, este es un ejemplo de Art Deco, ¿no? Este es un ejemplo de Art Nouveau, este es un chalet, por ejemplo. Perdón, pero pues ¿cuántos hay aquí en Oaxaca? Estamos hablando de y estamos en uno y a veces no lo apreciamos. Estamos en el que existe, sí, como mencionaba en el caso de Roma, pues, o sea, entonces hay ciertos edificios que, imagínense que si tú mutilaras o destruyeras, prácticamente la ciudad pierde, entonces, de su diversidad arquitectónica, pues pierde un elemento característico, y pues sí es una mutilación de la riqueza cultural, porque precisamente la riqueza cultural que se basa en esta multiplicidad de elementos, desde lo que comemos, leemos, escuchamos, etcétera, pues sí, cuando pues muere una lengua, o muere, por ejemplo, o se mata un edificio, se destruye, pues sí, algo pierde la ciudad. Entonces la Universidad José Vasconcelos, en armonía, en comunicación con la familia Bustamante Vasconcelos, que son familiares de don José Vasconcelos, ha tenido a bien preservar la universidad. Entonces no debemos verlo solamente como un edificio utilitario, ¿no? Que llegamos y hacemos las tareas aquí, sino también el orgullo de que estamos en un referente de la historia de la arquitectura aquí en Oaxaca, y eso también es un plus dentro de nuestra venir, pues, en nuestra alma mater, nuestra alma mater, ¿no? Sí. Entonces para mí es gratificante, pues, que yo entiendo que es subir aquí sí, hasta Crespo, en estos climas calurosos, pues es algo complicado, pero ya cuando ves el edificio, pues hasta es arbolado, ¿no? Y todo el pasto y todo ello, pues es un lugar tranquilo. De hecho, pues tiene sus banquitas, ¿no? Y pues en sus pocos momentos que tenga el estudiantado de tener un espacio libre, pues apreciar la belleza, que no en todos lados, porque es decir, inmejorable panorámica que tienes de la ciudad desde la planta alta de la escuela. Nunca había subido a la azotea, por cierto. Algún día lo haré, no sé. No, falta ese reto, ¿no? De subirme a la azotea. Maestro, cuéntenos también por qué deciden, si es que tiene este dato, yo estoy casi segura que sí, ¿por qué decide este grupo de personas en su momento bautizar a esta institución con el nombre de José Vasconcelos? Que me parece que también es importante que los chicos que nos escuchan, o las personas que se incorporan recientemente a la universidad, conozcan por qué llevamos este nombre tan importante. Bueno, el nombre de Vasconcelos va ligado a la educación. A la educación, no solamente la educación formal, o sea, administrativa, que de hecho ya con eso tendría razón Vasconcelos para entrar a la historia, creando la SEP, sí, en 1921, sino Vasconcelos estaba muy ligado al mundo universitario, fue rector de lo que es ahora la UNAM, en ese momento la Universidad Nacional de México. Pero más allá de las cuestiones administrativas y de los puestos, Vasconcelos pensaba que la redención de este país pasaba precisamente por la educación. O sea, es algo mucho más que papeles. Sí, porque pues alguien, por ejemplo, puede tener miles de papeles y presumírtelos acá, mira, estudié acá y acá y acá, ¿no? Pero mientras esos papeles no se traduzcan en acciones concretas en favor de la gente, no valen de nada, ¿eh? O sea, a mí me pueden presumir 3 doctorados y 4 postdoctorados, pero si esa gente nada más ha estado recibiendo dinero del sistema para acumular sus papeles, pues bien por su capacidad, seguramente la tiene. Pero no significa nada, porque este sistema vasconcelista lo que tiene es que está para ayudar a la gente, para servirla. O sea, si estudiaste comunicación, si estudiaste economía, estudiaste derecho, lo que sea, tu saber tiene que ser de utilidad para el prójimo. Entonces, esa es una diferenciación de visión de la educación que Vasconcelos llamaba que lo opuesto era la mercachiflería, ¿no? O sea, la educación mercachifle lo que haría es ven y te titulamos en un mes, ¿no? Algo así, porque es meramente utilitario. O sea, tú ven aquí como que estudiaste y te damos tu papel. Eso no vale, ¿no? Eso no cuenta. Y digo, pues contará en papel, pues, pero pues no. Sí, pero no, en realidad no te dan ni los conocimientos, ni la experiencia, ni todo lo que implica el proceso educativo. Tú solito vas a ser loco, ¿no?
Y entonces este grupo de personas, en el que estaban don Juan y Bustamante, que tiene una biblioteca gigante, él ya falleció, pero sus herederos tienen una biblioteca que es la Fundación Bustamante, que está ahí por el Jardín La Bastida, aquí en el centro de la ciudad de Oaxaca, que estaba Bernard Soiber, que te he mencionado, que es psicólogo, que después fue el segundo rector. Estaba don Manolo González, me acuerdo, que era un filántropo, era un comerciante aquí local, bueno, español local, que era filántropo y que era el cónsul de Francia en Oaxaca. Por ejemplo, estaba también, me acuerdo, bueno, personalidades del mundo de la cultura, como don Everardo Ramírez Borges, por ejemplo, vino el cronista de la ciudad aquí a dar fe notarial, cultural de la existencia de la universidad, gente del medio político. Vino Elisel Gómez Nucamendi, que es actualmente político, muy importante, el dueño de Noticias. Vino Jorge Fernández Turribarría, que en ese tiempo era diputado federal. Vino Alfonso Gómez Sandoval, que era el director del YEPO. Vino en representación del gobernador del estado, Diodoro Carrasco Altamirano. Vino Caizada, que era el presidente municipal. Entonces, y vino desde luego don José Ignacio Vasconcelos Miranda, hijo de don José Vasconcelos Calderón, que nació con toda esta ilusión. O sea, es que el poder para nosotros, y luego qué pasó con todas estas personas pues que estaban ligadas a la universidad, es que se pusieron las esperanzas en la universidad. Por eso ya no se preocupen, jóvenes, ¿no? Nació con esa ilusión de que por el simple nombre de la universidad se asumía un reto, y por eso estaba muy emocionado el hijo de Vasconcelos cuando vino en el 93, porque consideraba que uno era un acto de justicia para su papá desde su tierra, porque luego puede ser que tantos personajes, ¿no? Pero... y dice, este es muy famoso, ¿no? Y en Oaxaca no hay nada, fíjate, ¿no? Aquí no hay una calle, lo recuerda. Sí. Total, estaba emocionado por ese lado, pero también aprovechando. Fíjense que el hijo de Vasconcelos empezó como a dar declaraciones a diversos medios, unas cómodas y otras incómodas, ¿no? Pero básicamente lo vio como un agente de cambio local. Eso es algo que debemos tener más presentes como estudiantes egresados, maestros directivos de la UNIVAS. O sea que se depositaba la esperanza de que la Universidad José Vasconcelos, prácticamente como la segunda gran privada después de la URSSE, fuera un agente de cambio, así como Vasconcelos lo fue en su momento. O sea, porque si el lema de Vasconcelos era pan, alfabeto y jabón, implicaba que no solamente son las borlas, decía, de doctorales, sino la transformación colectiva a través de una vía pacífica como es la educación, porque no estamos hablando de una vía armada, sino de una vía pacífica como es la educación. Entonces, si los oaxaqueños mismos asumían ese reto de que la universidad fuera un agente de cambio social, pues imagínense el hijo cómo estaría de contento, ¿no? De que no nada más era porque, es que se nos ocurrió el nombre ayer, porque había 3, ¿no? Pero sí, estaba Vicente Guerrero, ¿no? Ignacio Allende. Y tuvo más votos, ¿no? Y fue el que más votos tuvo, ¿no? Entonces hicimos una encuesta, ahora que está de moda, ¿no? Una encuesta, contratamos una encuestadora para ver qué nombre se le debe llamar a la universidad. Entonces ganó No. Yo creo que, fíjense que en los discursos de inauguración de la universidad quedó muy patente. Habló don José Ignacio Vasconcelos, habló de Ignacio Bustamante, y el licenciado Osvaldo García, creo yo, y quedaron muy muy puntuales que era un reconocimiento a tan noble e insigne educador, no solamente en México, sino universal, porque cuando Vasconcelos emprendió su cruzada educativa en los años 20 del siglo pasado, la única que más o menos estaba así de gigante, al menos, era la de la Unión Soviética, la de Lunacharsky. Pero por la historia universal sabemos que así como que los rusos, pues sí, sí se educaron, pero también mataron un montón de rusos en los años 20, no solamente al zar y su familia, sino millones de rusos, incluso antes de Stalin, antes de Stalin. Entonces, pues sí había una revolución educativa, que sí la hubo, pero el costo como que fue demasiado alto, ¿no? Y entonces aquí Vasconcelos pensaba que la Revolución Mexicana ya había dado la sangre que tenía que dar, y ahora le tocaba a él, fíjense el cambio de paradigma, pues. O sea, él no decía, no, y que ustedes sigan matándose, nosotros mientras enseñamos a leer a la gente, no, sino stop,
a la sangre, y ahora empezaba él pensaba que la revolución se encontraba sentido y se redimía a través de la labor que tenía que ser compensatoria de toda la desgracia que había sido la década anterior. Entonces, para justificar la Revolución Mexicana, dices, bueno, sí, la verdad fue una salvajada lo que ocurrió, pero nosotros nos encargaremos de sacar algo bueno de toda esta desgracia. Entonces, decía Vasconcelos que así como a otros políticos o a otros personajes les tocaba dar las tierras o la comida, a él le tocaba dar los libros y la cultura. Esa es la misión que se transformar a partir de la educación, de la alfabetización. Sí, una para su tiempo, pues una cuestión extremadamente visionaria. Digo, en la historia pues ha habido gente como Fausto Domingo Sarmiento, que es con quien lo comparaba a su hijo, José Ignacio, en Argentina, y Gabriela Mistral, que viene de Chile, y entonces la labor de Vasconcelos no solamente se quedaba en México, sino fue el ejemplo para toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. O sea, imagínense aquí, si visualizamos, es como en este 2023, o sea, lo que ocurría en México prácticamente permea todo el continente y más allá, pues, ¿no? Porque Vasconcelos, pues, en sus exilios por las cuestiones políticas, iba a diversos países de Europa y los Estados Unidos. Entonces también en Estados Unidos, en Washington, dio una conferencia donde presentó este modelo ante los norteamericanos, y las amistades que hizo junto con Alfonso Reyes en España, por ejemplo, pues le da un alcance que pues llamaba muchísimo la atención. Decían, oiga, ¿y México qué? ¿Por qué? Porque está haciendo noticia, pues, por su sistema educativo. Es que pues hay que ver de que ahorita cuando decimos educación, sí, Finlandia, por ejemplo, ¿no? Sí, es el mejor del mundo, ¿no? Entonces, en algún momento de la historia universal, México era la punta. Era pues, referente. Sí, pues decía México, Vasconcelos, ¿no? Por ejemplo. Por eso viene un alemán al continente americano, el conde de Keyserling, y escribió un libro que se llama Meditaciones de Sudamérica, y entonces dice, el mejor intelectual de México es José Vasconcelos, o sea, para los alemanes, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es un alcance que, y más todas sus teorías, que la raza cósmica, ¿no? Que sí, la cuestión del hispanoamericanismo, pues sí llama la atención, y es un reto hasta la fecha, o sea, porque en serio, o sea, si algo nos hermana prácticamente todo el continente, pero de lo que es México, al menos hasta la Patagonia, que es el escudo de la UNAM, o sea, México hasta la Patagonia, pues es la cultura, pues, o sea, toda la diversidad que hay, y Vasconcelos se puso a estudiar prácticamente de cada país, extraía lo que consideraba valioso. Entonces, en sus libros y en lo que traes a México, o sea, eso es de alcance titánico, pues. O sea, imagínate aquí en Oaxaca, la diversidad cultural de Oaxaca, y luego más la diversidad cultural de México, ¿no? Más la diversidad cultural de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, así, de Panamá, hasta Argentina, ¿no? Más la diversidad cultural española, más de Portugal, ¿no? Y luego ya de pilón, pues más África, más Oceanía, más Europa, etcétera. O sea, el reto es tan enorme de lo que es civilización y entendimiento que sobrepasa nuestra capacidad de alcance, de decir cómo es posible que el ser humano, así como puede utilizar su inteligencia para destruir y matar, ¿no? Puede utilizar para algo positivo, ¿no? Entonces el entendimiento entre países a través de la cultura, y teniendo como referente México coordinando ese esfuerzo, pues es algo para mí glorioso en la historia, y por eso es que en el caso de las misiones culturales de los años 20 y un poquito hasta los años 30, pues es prácticamente que este chip se incorpore a la mayor población posible. O sea, tienes dos retos como sociedad, ¿no? Te digo, la mitad es darle de comer lo mínimo, trabajo digno, ¿no? Que es una función de ciertas carreras, la mía, por ejemplo, economía, pero la otra es la espiritual y de redención, ¿no? Entonces también es un personaje equivalente en España, no sé, García Lorca, por ejemplo, ¿no? Que hablaba de este pan espiritual, ¿no? Como el maná de las bibliotecas, en fin, o sea, ese entendimiento de un oaxaqueño que nació aquí en lo que es ahora la calle de 20 de noviembre, antes de Cochinilla, pues cómo nosotros somos herederos de eso, ¿no? en la Universidad José Vasconcelos, o sea, claro, por unción, ¿no? O sea, no debemos no estamos aislados de que, bueno, es que se nos ocurrió, pero la verdad nadie sabe de nosotros. O sea, si han venido los dos hijos, José Ignacio primero, y después don Héctor Vasconcelos, el hijo más joven
Don José. O sea, tenemos la venia de la, sí, claro, la biografía autorizada de ello. Entonces es un chip de que cuando conocemos al personaje que le da nombre a la institución, pues para nosotros es el amor a saber cosas. Es para mí cuando leo a Vasconcelos no se agota. O sea, él hablaba de viajes, hablaba de comida, hablaba de belleza, se hablaba de que los pueblos despertaran, que no se dejaran manipular por el amor de Dios, que traemos una gran carga, ¿no? Una gran responsabilidad también. Sí, yo creo que como estudiantes y como egresados de la universidad tenemos una responsabilidad grande al ser egresados y estudiantes de aquí y llevar el nombre, sí, ¿no? de esta universidad. Sí, imagínate, te digo, no es así como que vamos a aprender muchas matemáticas o vamos a aprender mucha geografía o lo que fuera, ¿no? Bueno, eso cualquier escuela lo tiene, pues, o sea, sí, más, menos, mejor, peor, ¿no? Pero incluso algunos autodidactas que dijeran, ¿no? pero es más profundo, ¿no? Cuando nos cae el chip, sí, de lo que es Vasconcelos, ¿no? O sea, es un personaje desde luego muy polémico y criticado por muchos enemigos que tuvo desde que estaba vivo, pero que es que bueno, pasa con muchos personajes, ¿no? O sea, personajes de este tamaño es un océano, ¿no? Y sí, se fijan, pero miren el bigote, ¿no? Pero miren aquí su patilla, o sea, se sí, fijan en sus detalles personales, ¿no? Que tuvo, desde luego, equivocaciones también que haya tenido en vida y de sus declaraciones. Pero que tampoco se pueden negar las aportaciones y las cosas positivas que claro, las aportaciones positivas, y que un autor lo que lo hace interesante son las contradicciones. Claro. O sea, imagínate qué aburrido, ahí era perfecto de las 7 de la mañana a las 7 de la noche, todo lo que decía era genial, ¿no? Y perfecto, no. O sea, él decía en el Ulises, creo yo, que dice, no vengo a hacer ejemplo, dice, sino a promover el conocimiento de sí mismo, ¿sí? O sea, este personaje que ven es el que es, pues, con todas sus tonteras y todos sus aciertos. Entonces la riqueza de la literatura, de este discurso, es que también tiene contradicciones, pues también tiene cosas que, oye, esto como que no embona el modelo. Porque un universitario, unidad en la diversidad, también está lleno de esas contradicciones. Sí, es parte de ser universitario. Claro, el maestro de las 7 de la mañana te dice una cosa, la maestra de las 8 te dice todo lo opuesto, dice no le hagan caso al de las 7, el de las 7 no le hagan caso al de las 8, pero el universitario precisamente debe tener esas versiones. Ese criterio, pues sí, para poder discernir, distinguir, este maestro ya con sus ideas, ya va con su discurso de sus ideologías, ¿no? Ahí, su marco teórico. Claro, que todos lo tenemos, ¿no? Y que ya como estudiante te toca a ti decidir cuál es el camino y debatir, porque también se vale, ¿no? Con argumentos, debatir en algún momento. No siempre tendremos por qué estar de acuerdo con el docente. Fíjate que Vasconcelos, si nosotros estamos aquí en la Unidas, estaría en contra de la cultura de la cancelación. Si viviera ahorita, esa parte no le gustaría, porque lo que le gustaba es el debate. Precisamente lo contrario a la cultura de la cancelación es el debate con argumentos. Entonces vamos a sugerir, una persona en redes sociales lanza alguna cosa que le llaman basados, le dicen, ¿no? Que nada más estas cuestiones para provocar, ¿no? Así está muy aburrida la red, ¿no? Voy a poner vamos a encenderla. Las redes, ¿no? Entonces pones algo basado, dicen, ¿no? Entonces para que todo el mundo se te vaya encima. Pero precisamente lo rico en una universidad, y que es uno de los pilares de la UNIVAS, que es la libertad de cátedra. ¿Por qué la libertad de cátedra? Porque en los años 20, 30 del siglo pasado, desde el gobierno se quería imponer una sola visión, que era la educación socialista, que así decía la Constitución, educación socialista. Y entonces personajes como Antonio Caso, Alejandro Gómez Arias, que también era de Oaxaca, José Vasconcelos y Manuel Gómez Morín, entre otros, decidieron enfrentar esta visión de que no se podía asfixiar a las personas. O sea, si querían llevar socialismo, pues adelante, pues, pero que no podía ser la única opción de pensamiento, y entonces todos tus exámenes tuvieran una sola visión. Por eso un pilar de cualquier institución de vasconcelista, él mismo se peleaba. Pero si tú ves, por ejemplo, sus charlas mexicanas que grabaron y que la UNAM recuperó hace algunos años, pues ahí hay personas que no piensan como él. O sea, por ejemplo, él no pensaba para ese tiempo como Andrés Enestrosa, también oaxaqueño, porque Andrés Enestrosa era indigenista, ¿no? Uh-huh. De hecho, él se enorgullecía de que era zapoteco y todo. Y para ese momento Vasconcelos era muy hispanista, ¿no? Entonces, por ese lado, nomás no, pues no. Sí, sus visiones eran diferentes. Sin embargo,
cuando hablaba Nestrosa, pues hablaba y terminaba su discurso, y cuando hablaba Vasconcelos, eso yo extraño, eso, Jackie, cuando todavía hace algunos años, cuando estudiaste, pues se podía, sí. Pero ahorita es arrebatarse el micrófono, ¿no? Y gritar y pues tomarle, o sea, nulificar a la otra persona, y no lo dejas terminar ni siquiera una frase, porque todo es arrebatar pues la veracidad de la información, ¿no? Bueno, de los hechos que según tú son los correctos. Entonces, esas charlas mexicanas están en internet, las pueden revisar, así se llaman, charlas mexicanas. Es un ejemplo para mí, primero de la incipiente televisión cultural en México en los años 50, y segundo de la libertad, ¿no? De que estaba el maestro Vasconcelos en su trono, vamos a llamarle, con sus discípulos, pero que los discípulos, a pesar de que llevaba Junco, por ejemplo, que era de su línea, que era hispanista, o Gurrión, que era de la línea de Nestrosa, indigenista, hasta socialista inclusive, pues cómo se podían entender y dejaban que terminara su exposición. ¿Cómo extraño eso? Porque para mí eso es la universidad, ¿no? Y ahora nos va a hablar el socialista, ¿no? Y entonces expone ahí todo su Marx y Lenin y no sé cuánta cosa. Ahora el anarquista. Tener esta oportunidad de escuchar diferentes perspectivas, opiniones, ¿no? No estar de acuerdo, coincidir con unos, no coincidir con otros. Maestro, nos hablaba justamente ahorita de pues uno de estos pilares importantes dentro de la Universidad Vasconcelos, que es la libertad de cátedra, pero creo que eso es algo que se ha conservado desde los inicios de la universidad. Usted fue estudiante, rector de la universidad, pero también ha estado desde el lado de la cátedra, ha estado frente al grupo, ¿no? Y quienes hemos podido compartir conocimientos aquí, yo creo que es dentro del gremio de los docentes lo que más reconocemos de la Univas, ¿no? La libertad de cátedra, esta posibilidad de expresar realmente tus conocimientos con toda y total libertad, claro, con toda una preparación, ¿no? Con argumentos, con fuentes y demás, pero que creo que sí es un pilar una característica que se reconoce de la universidad. Han pasado todos los partidos en la tormenta, ¿sí? Han invitado a todo tipo de políticos, aún con los que no comparten nuestra línea editorial y política, claro, directa o indirectamente. La universidad, la junta directiva ha sido muy generosa, o sea, de que muy abierta, ¿no? Mucha apertura en ese sentido. Aún con políticos o gente que no está con los mismos dueños, lo han dicho, ¿no? Los licenciados Osvaldo, que si pues digo, llega alguien de un partido que no esté en concordancia con lo que pide, siempre la Univas ha estado ahí como tribuna, ojo, sí. Eso sí se agradece, porque en un tiempo de cultura de la cancelación, que es no, aquí no, que no entre, que no pise siquiera nuestro terreno, pues hasta pues un oponente en el mundo exterior, sí, digo que no tiene que ver con el mundo universitario, pero pues aquí ha encontrado espacio pues para exponer sus teorías o sus ideas. Hemos sido sede de debates en procesos electorales locales, ¿no? Para diputados, presidentes municipales, hemos tenido como siempre esa apertura, con siempre el interés de cómo universidad cumplir también con esta labor social, ¿no? Y también con darle a los estudiantes pues el acceso a este tipo de información, ¿no? Que Vasconcelos tenía claro, porque él mismo fue víctima de 2 fraudes, tanto para ser gobernador en el 24 como para ser presidente de la República en el 29. Entonces él sí, como maderista convencido, tenía la noción de que en una sociedad democrática pues tenía que existir este debate, pues, ¿no? Por eso él estaba en contra de lo que llamaba el cesarismo, ¿no? Que era esta idea de que pues una sola persona controlara las cosas. Y la universidad, es que ahí es donde se dan las conexiones, pues, fieles a esta tradición, tanto el interior como el exterior, sería de ahora que viene la cápsula del tiempo, pues que conservan la libertad de cátedra. Sí, porque en otras universidades uno lo ve en videos, sí, en Estados Unidos o en España, en México, en alguno que otro lado, que va a hablar una persona y no la dejan ni siquiera decir su nombre, le empiezan a dar pitazos y que usted qué hace acá, etcétera. Entonces yo creo que una persona va y así para ti sea lo más despreciable del mundo,
en su forma de pensar, pues que hable, ¿no? Que a ver qué diga, a ver qué nos viene a ¿Qué es lo que decir. nos puede Y ya tú le rebates, ¿no? Hay un espacio para los alumnos, para los maestros, y digan, oiga, usted está diciendo puros disparates porque no es así y asado. Pero precisamente la universidad es que en esa confrontación, pues para eso está la tribuna, ¿no? Igual si yo voy a exponer tesis que sé que no son populares, o sé incluso que pueden estar desviadas, pero pues me expongo, ¿no? Y entonces tengo que prepararme, como tú bien mencionas, ¿no? Sí, claro. Con fuentes y todo, y bueno, pues a ver quién convence a quién, ¿no? Y entonces, ojalá, digo, es que es un enorme deseo que es fiel a ese código de honor que mencionaba en el discurso simbólico, en el discurso de la mañana de los 30 años de la universidad, fiel es ese código de honor. Pues parte de ese código de honor es que uno sea libre, porque también, no sé en tu caso, Jackie, pero en el mío también he sido víctima de la cancelación, no solo de estos tiempos, sino del pasado, desde que estudiaba, de maestros que no piensan como tú, y entonces toman la pluma, ¿no? Y dicen, Espíndola, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya hagas lo que hagas, tus tareas, ejercicios, lo que te pida, tú sabes que nunca vas a tener un 10 o ni siquiera una alta calificación, porque la venganza ya va por delante, ¿no? O el ninguneo, ¿no? Pides la palabra y ya no te la dan, etcétera, etcétera. Entonces sí he sufrido como estudiante esa cancelación de que como catedrático no me gusta a mí repetir patrones pues de lo que ocurrió, porque en mi universidad no se piensa de esa forma, pues. Sí, claro. Entonces hay alumnos, ellos se expresan, incluso en las tareas les digo, pongan su opinión, esa no la califico, no pongan ahí lo que quieran. Podemos estar o no de acuerdo, pero a mí no me gustó la clase, ahora ponlo, ¿no? Claro. Entonces no sé qué hago aquí, ¿no? En esta materia, bueno, ponlo. Pero esa es tu opinión, te expresaste, no la califico, yo no puedo poner tu opinión, es como de 8, ¿no? Porque está de acuerdo no conmigo. Sí, claro. Sino, es objetivo. Es eso, la dejo ahí. Y lo que sí es objetivo, que mencionaba hace un momento, bueno, pues es el conocimiento general, ¿no? Defina esto. Sí, lo que puedes comprobar de alguna manera, ¿no? Cómo haría esta situación, etcétera. Maestro, esta libertad de cátedra, pues es algo que ha permanecido durante la universidad, pero también la universidad se ha transformado durante estos 30 años. Hay cosas que sí han cambiado, ¿no? Hay cosas que se sostienen, que se mantienen, estos valores, los ideales, ¿no? Ciertas cosas, pero también la universidad ha sufrido transformaciones durante estos años, que simplemente por quienes han encabezado en su momento las rectorías, hay transformaciones. Cada una de las personas les da su toque personal a la institución. ¿Qué nos puede decir sobre estos 30 años? ¿Cómo se ha ido transformando la universidad? Bueno, dentro de estos 30 años, pues ha habido de personas que han querido a la universidad y otras personas que no han querido a la universidad, y por eso mismo no las vamos a mencionar, ¿no? Porque no han querido a la universidad. Pero tarde o temprano regresan, los quieren. Sí, yo creo que sí es una universidad pero querida, enemigos, ¿no? Pues internos. Bueno, a eso me refiero, claro. que han hecho daño pues a la institución. Es como han infiltrado, ¿no? Como claro. Entonces, que no conviene a sus intereses nuestra institución. Sí, de eso no vamos a hablar. Bueno, en fin, te lo voy a hablar de los otros. De los que sí. De los que sí quieren ir a la escuela. Sí, por ejemplo, aquí en el caso de la rectoría del maestro José Ramón Ramírez Peña, yo creo que el maestro José Ramón Ramírez Peña lo que tenía muy, muy claro, incluso yo me acuerdo de que cuando estaba yo estudiando, vi que traía un libro ahí de Ortega y Gasset. También era economista. Economista, sí. Que se llamaba Las misiones de la universidad. Traía ese libro ahí, porque siempre una de las características que traía son sus libros, ahí tenía, ¿no? De la Gandhi, ¿no? Sí. Entonces, igual, ahorita en 2015 lo que ha cambiado, que mencionas, que ha cambiado en 30 años, bueno, porque en el 98, 96, podías, para conseguir un libro, es ir a México, o maestro José Ramón, ya que va usted a la ciudad, tráigame un libro. Porque él iba muy seguido. O prestados, ¿no? Los prestaban un ratito, las copias. Entonces, ahorita, pues, Mercado Libre, Amazon, lo que sea, pero en su momento, pues, era así, casi con las fotocopias, o ahí en la cafetería, préstame los 10 minutos. Entonces, maestro José Ramón le imprime este sello de, fíjense que había, por ejemplo, antes un reconocimiento a ciudadanos ejemplares en los 90, y había esta noción, siguiendo el libro, por eso lo mencionaba, de Ortega y Gasset, de la edad adulta del universitario,
Ortega y Gasset es un autor que recomiendo mucho, muy polémico también, pero lo recomiendo bastante. Y él era elitista, ¿no? Y pensaba que pues había que ganarse los espacios, por ejemplo, ¿no? del grupo, o la élite le llamaba, ¿no? Y luego las masas, decían. Pero dentro de esta noción de la universidad, dentro de estas misiones, decía que era, bueno, pues dar clases, dar papeles, pero sobre todo era una casa de cultura. Entonces con el maestro José Ramón, yo creo que aprendimos la idea de que el maestro no tenía que atascarse o quedarse en su zona de confort. O sea, el hecho de ver un maestro que siempre está leyendo uno diferente ahí cada semana, o se está actualizando, es estimulante para estudios o no economía. Entonces uno de los métodos pedagógicos es aprender viendo de los mejores, por ejemplo, ¿no? Entonces el hecho de que José Ramón haya llegado a la rectoría fue por méritos propios de manera inmediata, ¿no? Es decir, con un inicio de la universidad con 3 rectores en muy poco tiempo, llega alguien que era de casa, o sea que estuvo desde el comienzo. Y yo me acuerdo que la primera clase... Él ingresó como docente. Como docente. Okay. Docente, y creo que tenía a los pocos meses docentes, luego administrativo, y luego ya sube a coordinador y luego rector. Claro. O sea, subió meteórico. Pero se lo fue ganando. Yo me acuerdo que el primer día, si no me equivoco, la primera clase fue de matemáticas y luego fue José Ramón. Y entonces acabó la clase de matemáticas de 7 a 8 de la mañana. Entonces estamos hablando del 94. Sí. Y entonces llega un cuate de mezclilla, ¿no? Jovenazo, ¿no? En ese tiempo. Y con una chamarra así como estas de James Dean, ¿no? Negra, ¿no? Chamarra de cuero negra. Y un café y unos libros, ¿no? Y entonces, ¿cómo están, camaradas? Decía. Y luego con las valencianas el libro, ¿no? Los zapatos, el pantalón, ¿no? Uh-huh. Y entonces decía, ¿cómo están, camaradas? ¿No? Y entonces tipo, esta era la película de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Que se empieza a subir en el escritorio, ¿no? O sentado en las escaleritas o cosas así. Entonces, en ese momento, que pues uno viene de la prepa, donde hay un prefecto que cada hora está, me acuerdo, en la prepa había un señor ahí, que maestro, que llegaba con una lista, ¿no? Y se fijaba hasta los detalles que hubiera, casi si estaba lleno, ¿no? El basurero, ¿no? Que no te podías parar, no podías hablar, no podías nada, ¿no? Pues los pollos, ¿no? Estaba ahí registrando cuántos había en la granja, ¿no? Sí. Y entonces de repente llegaba un maestro ahí de que, ¿cómo están, camaradas? ¿No? Y con el café y los libros. En ese momento para mí es el debut ya de la universidad, en congruencia con lo de Ortega, uh-huh. Con lo de Ortega y Gasset. Entonces José Ramón en su ideal universitario, en sus trámites, es el académico que escala a funciones administrativas, pero que nunca deja de ser académico. Entonces el sello de la casa es académico, es académico, por ponerle de alguna manera. Entonces, esos 15, 16 años, algo así, que estuvo el maestro José Ramón, fue tiempo suficiente para la consolidación de la universidad, es decir, de que pues se trajeran más maestros, o movilidad de estudiantado, de carreras, los campus nuevos, ¿no? Sí. En fin, ahí podríamos decir que es donde se da pues cimentar sobre firme, en el caso del maestro José Ramón, y ese era el sello, ¿no? 2 palabras para ver nada más, porque no me gusta, luego vino el oscurantismo, no voy a hablar de él, ¿no? Y entonces después un servidor toma las riendas. Esto fue nacionalismo y patriotismo, ¿no? Conmigo fue la hora de los patriotas, vamos a llamarle, ¿no? Muchos símbolos, ceremonias, pero voy a explicar muy brevemente el sentido de ellos, que es, lo que pasa es que tanto la palabra símbolo como la palabra signo están ligados a la materialización de ideas. Por ejemplo, un escudo, un color, una ceremonia, la liturgia, que es una ceremonia pública. Sí. Para mí tenía todo esto que comentamos de Vasconcelos, tenía que reflejarse en las ceremonias. Entonces todavía en internet, en las redes de la Universidad José Vasconcelos, en YouTube, en Instagram, están de esos años, 2011 al 14, están todas las liturgias, ¿no? Todas estas ceremonias, y ya con los sí, pues eran así, toda la pompa y ocasión, ¿no? Que sea toda la pompa y circunstancia que le ponía.
y están ahí en las redes sociales, pero que no pudieron haber existido sin la cimentación previa, ¿no? Es importante. No podían partir de la nada, ¿no? O sea, ya había José Ramón, que había hecho todo el trabajo ahí, claro. 15 años, ¿no? de que esto se cimentara, de que hubiera una estructura de oferta educativa, las carreras. Sí, ya teníamos carreras que habían estado por muchos años, ya teníamos muchas generaciones también la maestría, de egresados, ya está el área de posgrados. Ya estaban las maestrías, ¿no? Entonces, pues ya era una universidad mucho más grande y reconocida, pues, ¿no? Después viene el licenciado Hugo López, el Teroto Pervilgo, él es abogado, ¿no? Claro. Y entonces, juicios orales, ¿no? Sí, claro, es más o menos en esa época que se incorporan también esta nueva tira de licenciaturas, ¿no? Donde viene Derecho, exactamente, ¿no? se fortalecen otras carreras, principalmente el área jurídica, que viene ese como relevo, pues, ¿no? Sí. De las carreras iniciales, ahora a dos, tres de psicología, por ejemplo. Sí. En medio de esto estarían carreras como sociología, por ejemplo, administración pública, y ahora se fortalecía lo nuevo con ese Hugo, pues era así el formalismo, ¿no? El prácticamente amurallar la institución, en términos de sus trámites, en términos de tener cuidado de los papeles, de que todo estuviera en orden, ¿no? Entonces, como ese perfil jurídico le permite a la institución ahora cerrar con muchísimo detalle. Él ya había estado previamente con un servidor como coordinador académico, entonces ahí se da esta visión, este cambio, ¿no? Que también en Hugo dura como 6 años, ¿no? 7 sí, más o menos. Más o menos estuvo un rato. Y efectivamente, ahorita la actual rectoría pues tiene otro posicionamiento, más o menos lo que he visto por fuera, digo, porque estoy basado en el mundo de la academia y en el mundo de la política, pues que no directamente, pero bueno, como académico del mundo de la política, pero bien, como mencionas, bueno, pues es una visión de comunicación, como pues por el perfil, ¿no? Sí, claro. De diálogo con los tiempos, y bueno, pues eso es lo que tenemos 2 años para acá aproximadamente, aunque dentro de una tradición, porque con la maestra Kelmi ya se había trabajado como maestro, como directivo, como ex rector, ¿no? y ahora como catedrático. Claro. Es decir, ya la comunicación con la actual rectoría pues se viene de 12, 13 años atrás, o sea, que se tradujo, por ejemplo, en su momento con el Museo de Historia Natural, con el proyecto de Historia Natural, que ahí se dan esto que decías de los perfiles, cuando ya se empiezan a cruzar las áreas, ¿no? Por ejemplo, en este caso donde empieza a haber una convergencia, ¿no? de profesiones. Sí, fue economía, perfiles, sí. Que está con el CEPA, que es el Centro de Investigación, con lo que es comunicación gráfica, comunicación, derecho, en fin. Entonces ese trabajo nos permitió, yo lo que resaltaría de ese proyecto de la Historia Natural, del Museo de Historia Natural, es porque permitió medir las fuerzas internas de la escuela, y lo que me gustó muchísimo es que pues fue un trabajo colaborativo de bastantes áreas al interior de la escuela. Es cierto, porque pues hay que nos criticaban, es que la UNIVAS no tiene arquitectura, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo es posible que presenten un proyecto arquitectónico si no tienen arquitectura? Digo, esa grilla venía de algunos arquitectos que no habían quedado, ¿no? Pues hagan sus propuestas, ¿no? Entonces es natural atacar, pues, pero eso es parte del show. Lo cierto es que uno de los, ahorita que salió el nombre, que con la investigación hemerográfica que hicimos el Liceo de Ángeles y un servidor, uno de los, yo no sabía, de los miembros de la junta directiva, era el arquitecto, el ingeniero Carranza, que es pues especialista en lo que son carreras técnicas y todo ello, y cuyo hermano, el arquitecto Héctor Carranza, fue el que con el que colaboramos para hacer el diseño del proyecto del Museo de Historia Natural. Yo no sabía hasta esta semana que hace 30 años su hermano había estado en la junta directiva en la parte técnica, ¿sí? Entonces, mira, el hecho de
conjuntar generaciones, de conjuntar áreas y de medir nuestras fuerzas. Y yo creo que en ese momento, estamos hablando de hace 10 años, cuando se hizo el proyecto del Museo de Historia Natural, en ese momento es cuando te das cuenta cómo cobra sentido pues lo que están haciendo los de Derecho, de Comunicación gráfica. Claro, porque en la universidad tendemos como mucho a ver las cuestiones como por separado, ¿no? Y en la realidad es interdisciplinario, pues, o sea, tú vas a trabajar con personas de otras disciplinas, vas a necesitar los servicios de otros perfiles, ¿no? Y tendrás que tener también esa sensibilidad de trabajar con estos otros perfiles. Y preparados para todo. Y preparados para todo. Porque, una anécdota del Museo de Historia Natural, nos adelantaron los tiempos. Así va a pasar siempre, en los proyectos con CONACYT. Ahora ya tiene un nombre con una H más, ¿no? La de Humanidades, pero me llaman del CONACYT. Y me dice, maestro Espíndola, que tal, que la fecha, así como los pagos del ISSSTI, ¿no? Hace unos días me dijeron, no, tienes hasta el 12. Y, mira, ¿no? Y me llega a los 20 minutos, nos equivocamos, es el 7, o sea, mañana, ¿no? 7 de septiembre. Bueno, entonces me llaman del CONACYT y dice, maestro Espíndola, que no sé qué, pero hicimos un ajuste de las fechas, ¿no? Y le toca entregar su documentación, su proyecto tal día. Y entonces eso no estaba en el plan, le digo, ¿no? No, le digo, debe haber un error porque nosotros entregamos tal fecha. No, dice, va a ser tal, ¿no? Entonces hay un intercambio ahí con la persona de CONACYT que estaba poniéndose pesada. Digo, bueno, a mí no me va así como el orgullo vasconcelista, ¿no? Nosotros podemos, aquí a mí no me va a regatear ahí, ¿no? Aquí la del banco no me va a regatear, ¿no? Bueno, está bien, le dijo, ¿no? Me machiné, no, pues va, ¿no? Y entonces le digo, bueno, sí, está bien, pues. Diga que ahora diga, ¿no? el compromiso que acabo de hacer, ¿no? Está bien, sí, está bien, le digo, no se preocupe, ¿no? Que me empezó a caer mal, pues que estaba como dudando de nosotros. Y entonces me acuerdo que reuní al equipo, estaba la actual rectora, estaba Oliver, que era un chavo que nos ayudaba en la parte de museología, en fin. Y dijimos, bueno, pues tenemos una mala y otra peor. Y entonces, bueno, lo que me gustó y lo que mencionabas es que así que desvelándonos, porque fue una semana de locos, porque los tiempos se nos acortaron a todos, lo logramos acá. O sea, salió el proyecto, después se presentó, vino el cronista entonces, don Rubén Vasconcelos Beltrán, fue en el Museo de San Pablo, ahí se presentó, y vino el representante de CONACYT de la zonal, que venía de Veracruz, ¿no? Y lo contento es ese trabajo en equipo y preparados para todo, porque preparados para todo incluye que ya te movieron las fechas y estaban así que nada, que no sé qué, pues a usted sabrá y no sé qué. A veces creemos que es solo un lema, pero lo que no saben es que efectivamente salimos preparados para todo. Tú mañana si gustas te lo presento. Maestro, pues vamos, desafortunadamente el tiempo se nos empieza a terminar, pero ¿cuál es el futuro de la universidad? ¿Hacia dónde debe transitar? Ya pasaron estos 30 años, ya hizo favor de contarnos cómo surge la universidad, ¿no? Esta parte importante del crecimiento de la institución, todas las generaciones que han pasado por aquí, estudiantes locales de aquí de la ciudad de Oaxaca, muchos estudiantes de comunidades alejadas de la ciudad y que han encontrado en la universidad la oportunidad de estudiar educación o formarse en la educación superior, personas que han venido incluso a otros países en intercambios o demás, que ya no nos da tiempo de platicar de estas situaciones, pero también que han estudiado en esta institución, pero ¿hacia dónde tendría que transitar la universidad para seguir con este proyecto y que cada día sea más grande y de mayor beneficio para la sociedad oaxaqueña? Muy bien. Si una universidad, un sinónimo es alma mater, y si el alma mater precisamente es quien te cuida, quien está de tu lado, el nuevo tiempo que viene es tecnológico, ¿no? La inteligencia artificial y todo ello que ni entiendo bien, pero existe. Lo existe y lo tengo que estudiar, ¿no? Entonces viene un reto enorme para todos porque estamos ante una era que desconocemos cuáles son sus alcances. La era de la robótica aplicada, algo que hace años era ciencia ficción y que ahora
cada día. Pues es aquí más, está robótica, ¿no? La inteligencia, la cuestión de los viajes interplanetarios, en fin. Y aparentemente no tendrá mucho que ver con nosotros, pero lo cierto es que en las relaciones cotidianas, laborales o de las futuras empresas, dentro de no muchos años, dentro de algunos, la forma de hacer comercio, de comunicar, va a ser tan diferente que la universidad como alma mater tiene que estar muy, pero muy al día respecto de lo que se avecina. Es decir, en una institución, ¿cuál es el futuro? Pues conservar los valores que hemos mencionado, la libertad de cátedra, la excelencia, que de hecho así salió en los diarios como un pilar, la excelencia, la honestidad, el servicio. Y entonces con este conjunto de valores, ver que los programas, la dirección de cómo se llevan las clases y lo que van a aprender los futuros estudiantes, los presentes y los futuros, pues vaya acorde a que cuando inmediatamente estén en el mercado laboral o estén ya en la sociedad sirviéndola, pues estén prácticamente con las herramientas suficientes para poder afrontarlo, ¿no? Entonces es un reto generalizado, no solamente en la cuestión de los administrativos actuales, sino en uno como catedrático, ¿no? Sí. Porque ahora sí hasta la fecha era como yo leo todo el periódico todos los días y todos los días estoy actualizado y leo muchísimo sobre el tema y lo he vivido, que es lo que uno platica, pues ahora es todavía un paso más allá porque tengo que adelantar, porque tanto ellos como yo vamos a enfrentar a algo desconocido, ¿no? Entonces, en lo personal, para mis colegas, pues sí es... Ahora tenemos que aprender hasta de astrofísica, ¿no? de lo que viene. Ahora que estuvo la película de Oppenheimer, ¿no? Y todo ello, pues pone de moda, porque es un símbolo de los nuevos tiempos. O sea, aunque la película habla de una bomba de hace décadas, en realidad es una invitación subliminal al estudio de lo que viene, porque esos temas que estaban en boga en la astrofísica en los años 40, 50, pues ahora es la aplicación de esos principios deja tú los celulares, en lo que desconocemos que va a existir, por ejemplo, el famoso BrainNet, ¿no? Por ejemplo, no Internet, sino BrainNet, ¿no? Por ejemplo, o si los chips, ¿no? O por ejemplo, estaba viendo hace unos días el congelamiento y descongelamiento para vivir centurias, por ejemplo, ¿no? Que te despierten ahí en el 3500, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podría ser un egresado de Oaxaca que desgraciadamente la gente muere de hambre, por ejemplo? Estaba viendo una estadística de que en Oaxaca, pues tristemente tenemos todavía esas realidades, ¿no? O hace unos pocos días estaba en el centro y llega un niño y me dice, oiga, no me compra este dulce, es que no he comido, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado aquí la inteligencia artificial, ¿no? Y lo muy básico, lado, ¿no? Las realidades, la inmigración, por ejemplo, aquí en Oaxaca, que era un tema que pues prácticamente, tenemos inmigración interna, pues, ¿no? De una región a otra. Pero de unas semanas para acá, pocos meses, empieza a haber unas oleadas masivas de migración externa, ¿no? Sobre todo lo que es el sur del continente, sí, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abordar esos temas? Porque son básicos de alojamiento, comida, empleo, y tener esos retos, esas situaciones, ¿no? Y cómo vamos a actuar nosotros, porque pues es lo desconocido, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor yo les he comentado en clase, ¿no? Ahora yo también cometo errores, pues porque no conozco, eso es como un instinto de, no sé, es que a lo mejor... En este momento no lo sé. Pues no sé cómo reaccionar, ¿no? Porque pues con los míos a lo mejor ya sabemos, paisano, voy a hablar de tal forma, pero con lo desconocido, ¿no? Entonces tenemos que ir adaptando, aprendiendo todos. Bueno, entonces, que la universidad en este momento pues esté pues actualizándonos, ¿no? Ponernos al corriente, porque va a haber un momento en pocos meses, a partir de ahora, septiembre del 23, donde puede haber un desfase. Fíjate, lo empiezo a ver en cuestiones robo 2 minutos nada más, pero muy simplonas, pero que son desfases. Por ejemplo, vas al banco y dicen, tome un boleto de un turno, ¿no? Y dice, sí, ¿dónde tomo el turno? ¿No? El código QR, ¿no? Ay, es que me está rota mi cámara, ¿no? Entonces te ven así como, abuelito, no tengo datos, no tengo datos, no le he puesto ahí el Oxxo me robó, ¿no? Entonces, entonces te empiezan a ver raro, fíjate, y te empiezan a sacar de la jugada, como, bueno, ¿no? Sí, te tienes que vivir en una sociedad hiperconectada, entonces, ¿no? te hacen el favor de ese es un tema. Lo otro, el dinero va a desaparecer.
físico, ahora es físico, o sea, y va a desaparecer por la ley monetaria, que es del 32, no lo pueden hacer. Yo me puedo amparar de que mis monedas valen, pero eso va a acabarse en algunos pocos años. O sea, todo el dinero va a ser digital, por ejemplo, ¿no? En México estaba viendo, ya van a desaparecer los boletos del metro. ¿Sí? Y si desaparecen ya solo la tarjeta. Entonces, digamos que todo lo que es físico tiende a desaparecer con el pretexto de la pandemia primero y después por lo práctico. Entonces, ahí voy. Entonces, nadie me apura, pues, pero yo aquí hipotéticamente le hablo aquí a mi floor manager, ¿no? No nos presiones, Mike, por favor. Entonces, entonces yo me pongo a pensar de que tengo 47 años y empiezo a desfasarme, pues, ¿no? Entonces vas a un restaurante, dice, vea nuestro rico menú, ¿no? Y hasta dónde está el menú, dice, ¿no? Sí. Que no llega, y estás esperando al mesero con la carta y no llega. Es que no llega nadie, ¿no? No, pues es electrónico, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar que las personas que son ahorita de la generación del baby boom, después de la Segunda Guerra Mundial, los generación X, incluso los millennials, ¿sí? empiezan a desfasarse. Y la universidad del futuro, pues en serio, nos tenemos que ayudar. Por eso es Alma Mater. Nos tenemos que ayudar, actualizar entre todos. Yo creo que entre generaciones algo aportamos. En mi generación no había internet, por ejemplo, cuando iniciamos la Univas, inició con internet, pues el internet llega a la Univas en el 95. Sí. ¿no? Pero en el 93, 94. Muy escaso. Pues era clases de computación de hipotéticas computadoras, pues, ¿no? Porque antes era el BASIC, era lo que se daba. Entonces, cuando llegaron aquí a publicitar internet, pues fue así como te platican, ay, puedes comprar cosas y puedes jugar en línea, ¿no? Pero yo no les creía, pues. Y en ese momento era la actualización y hubo un cambio, fíjate, por ejemplo, cuando llega internet hay un cambio en la universidad, porque las primeras tareas todas eran a máquina de escribir, o a mano. A mano. Ya algo más presentable ya era máquina de escribir, ¿no? Máquina eléctrica, ¿no? Máquina eléctrica. Y ya los últimos en computadora. Entonces, y ahora ya son digitales, ahora ya ni siquiera los imprimen pues, muchas veces, ¿no? Ya nada más lo mandan en PDF y ya. Un grupo mío, y si lo hacemos a la antigüita, le digo, ¿cómo era la antigüita? ¿No? A mano, ¿no? Eso ya así como muy demasiado 30 años desfasado, pues, le digo, a mano. En fin. Ya ni escribir, pues, sabemos a veces, ¿no? Nos cuesta, ya no se nos entiende, porque ya no lo practicamos. Ya no practicamos la caligrafía. Sí. Entonces, creo que es en esencia, y cerrando, sería la conservación de los valores intrínsecos de la institución y ayudarnos entre generaciones y entre todos hacia un mundo que, así como era la globalización en el 93, aquí hablamos de una hiperdigitalización, ¿no? Y incluso transhumanismo que le llaman, ¿no? De que haya pues no una especie humana, pero también haya pues robots y no sabemos, hasta hologramas ahí que tomen decisiones. Entonces eso pues ahorita es como distópico todavía en el 2023, pero muy pronto ya no lo va a hacer. Como hace 10 años si alguien le dijera, es que ya no va a haber monedas ni billetes, ¿no? Es que mire que ya todo va a ser así, es que usted va a ir a un restaurante y la carta ya no se la van a dar, pues no me creerían. Ya no, ¿cómo crees, hombre? Sí, te tienen que dar el papel. Te tienen que dar la carta, ¿no? Te tienen que dar la carta. ¿Cómo vas a pedir? Sí, claro. En cambio, pero trato, fíjate, el último que diría, trato dentro de todo, porque eso es vasconcelismo también, de que este reto con optimismo, ¿no? Porque al final de cuentas, si preparados para todo y son retos y nuestra misión es servir, no podemos hundirnos en la depresión y el pesimismo. Vasconcelos siempre estuvo contento con cada nuevo invento para su época, la tele, la radio, los discos, o sea, él iba incorporando. Entonces más bien él vería esta época como, y para la educación, ¿qué podríamos hacer con lo que me estás platicando, ¿no? Sí, claro. A ver, jovencito, ¿no? ¿Cómo incorporas, ¿no? Todas estas beneficios o cómo le ves esta parte benéfica? Que de alguna manera la institución lo ha hecho en estos últimos años, conservando las plataformas digitales para seguir, que sigan formando parte del proceso educativo, Tienen nuevas ¿no? carreras, Entonces, en la Univas ya adopta los nuevos tiempos, sí, hay un área de desarrollo que va a dirigir la maestra Adriana Vasconcelos, maestro David Córdoba ha estado también muy muy activo en ello, coordinando, Diego Ángeles que ha estado ahí en el centro de investigación, en fin. Vienen renovaciones de planes de estudio, ¿no? Porque tienen que evolucionar, tienen que adaptarse las materias a las nuevas visiones, necesidades, ¿no? También que existen. Dentro de estos valores. Entonces, por eso
hago hincapié, pues, o sea, trato dentro de esto de ser optimista y no es vasconcelista hundirnos antes de que ocurra, no está en nuestro ADN, pues vamos a rendirnos ante la nueva realidad y que otros tomen las decisiones, no, porque nosotros somos los que tomamos las decisiones, ¿no? Somos nosotros quienes nos tenemos que preparar para tomar esas decisiones. Maestro, pues, muchas gracias por esta entrevista, este momento que les dije que iba a ser emotivo, que iba a ser muy, muy enriquecedor. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias porque pues por años, por generaciones también ha contribuido a la institución, ¿no? A que se mantenga esta memoria de la universidad, y yo creo que eso es bien valioso, ¿no? Vemos quienes somos egresados de la universidad y pues nos negamos a irnos, nos vamos, pero volvemos porque siempre, lo dijera usted, ¿no? Estamos comprometidos con nuestra institución. Creo que hemos recibido muchas cosas positivas que no solamente se nos han dado en las aulas, ¿no? Sino en los pasillos. Hemos creado lazos de amistades, hemos creado realmente una comunidad. Yo creo que si hay algo que también tendríamos que reconocer de la universidad, es que hemos creado comunidad, ¿no? Y que como comunidad Univas también allá afuera en los puestos de trabajo muchas veces nos hemos dado la mano, ¿no? En muchas ocasiones. Univas, ¿no? Siempre hay alguien Univas que te encuentras, o siempre estás en un lugar y requieres a alguien y te acuerdas de aquellos que conociste, ya sea en la cátedra, como maestro, como alumno, ¿no? En diferentes circunstancias. Entonces, muchas gracias, maestro, por su tiempo, por la información. Muchísimas gracias a Mike, que está en los controles y que amablemente nos ha estado midiendo poco los tiempos. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos los que nos escuchan en la cafetería, a quienes nos ven y que pues se toman este pequeño tiempo pues para conocer con mayor profundidad a la institución, ¿no? Y reconocer que venir a la universidad no es solo entrar a un edificio, sentarme y tomar apuntes, ¿no? Es mucho más y vale la pena que de alguna manera nos esforcemos por conocer más tanto a la institución como a la persona de quien llevamos el nombre, para entonces entender qué estamos haciendo aquí y ser profesionales y profesionistas completos, ¿no? Que no solamente tengamos o nos llevemos conocimientos, sino que también tengamos esta formación de valores, de ideales, ¿no? De un bien común y sobre todo de aportar a nuestra sociedad, específicamente a nuestra sociedad oaxaqueña que tanto necesita de nosotros Oaxaca. Así es, de aquí. Pues muchas gracias, maestro. Algo que guste. Celebrar entre toda la comunidad Univas este momento. Yo creo que así como hay tiempo para todo, dice el Evangelio, ¿no? Hay tiempo ahí de contingencias, hay tiempo de exámenes, ¿no? Hay tiempo de preparación, hay tiempo de estudio y trabajo fuerte. Es un tiempo de celebración, así que esta es nuestra fiesta y es una fiesta invitatoria, la fiesta del espíritu también, porque es la de Santo Tomás de Aquino que el acto noble en sí mismo se premia, ¿no? Entonces estamos en las manos correctas y yo creo que eso es digno también de que nos dé felicidad. Y pues sintámonos orgullosos de ser vasconcelistas y todos también nos sintámonos muy orgullosos de estos 30 años que, aunque hayamos ingresado este semestre, formamos parte de esta importante universidad. Claro, muchísimas gracias y gracias a todos. Hasta luego.